¿Qué tal, mi gente? Hoy les traigo un video muy interesante que me han pedido con respecto a lo que sería el day trading como tal. En este caso, yo voy a hablarles en mi experiencia personal cuando empecé a, por decirlo así, instruirme a un nivel más completo con una de las academias más sonadas que seguro ustedes saben cuál es. En este caso, no voy a mencionar los nombres como tal, pero seguramente ustedes buscan trading y les va a salir de las primeras academias más conocidas actualmente en Latinoamérica. Un punto muy interesante con respecto al tema del trading. A mí me preguntan si es posible generar ingresos con esa modalidad. Y en respuesta a eso, lo más, digamos, sincero que yo puedo decir es el tema de que sí se puede, pero es complejo. Bastante complejo. Tanto así, en base a todos los libros que yo he podido, digamos, estudiar con respecto al corto plazo, lo que sería el day trading, y al largo plazo como tal, que sería el análisis fundamental, he llegado a entender varias cosas. Una de ellas, principalmente, la gente que se entra justamente al day trading por el marketing agresivo que hacen la mayoría de empresas con respecto a hacer dinero rápido, hacer dinero fácil, siempre, en la mayoría de los casos, termina fracasando en ese aspecto. ¿Por qué? A nivel psicológico, eso te va a crear una presión interna. Entonces, tú básicamente vas a estar sugestionado a tomar malas decisiones justamente por el hecho de querer hacer dinero rápido. Entonces, una de las cosas que yo puedo recomendar, primero que nada, tener en claro que toda inversión, ¿verdad?, conlleva riesgo. Eso es lo más importante. Lógicamente, a nivel matemático, si hablamos como tal de lo que sería más riesgo, más beneficio, sí es verdad. Pero entra en detalle algo muy importante. Con respecto al day trading directamente, yo diría que sí es posible que una persona entre, no sé, 1 millón realmente llegue a largo plazo mantener unos ingresos constantes. Pero yo quiero que entiendan una cosa importante aquí. Si ustedes realmente, como es mi caso, porque yo empecé en esto de la bolsa, bueno, hace años, ya que venía leyendo varios libros con respecto al tema directamente, pero fue hace como 1 año que lo empecé a hacer, por decirlo así, a nivel de más formación profesional, capacitándome con una academia como tal, aunque sí dan cosas muy básicas, que ese es mi otro punto. Bueno, pero para no adelantarme el tema, lo digo de manera muy concisa. Toda la información que está en esas academias, que me han costado miles a mí, literalmente la tienen gratis en la misma plataforma de YouTube, aquí mismo, en otros canales que han hablado de esas mismas estrategias, cómo tomarlas, cómo son las operaciones y todo ese tipo de cosas como tal. Yo en un futuro, si ustedes quieren, yo podría mostrar cómo son esas estrategias, o sea, ponerlas gratis para que ustedes los vayan practicando y haciendo como tal. Pero el motivo principal por el cual yo quiero hacer este video es porque yo realmente quiero desmentir todo lo que se ha formado con respecto a esta industria a través de un marketing agresivo totalmente. Entonces, yo les puedo decir de plano, así sin más y directo, que si van a invertir en bolsa, olvídense de hacer day trading. Básicamente no sirve. O sea, operar a corto plazo no es viable al pasar el tiempo. Simplemente no es viable. Yo sé que algunos van a decir, no, que es que yo gano y tal y no sé qué más. Yo mismo he hecho backtesting muchas veces, incluso he tenido días que han salido
positivo, por ejemplo, con $9,000 directamente. No en real, sino en backtesting. O sea, bueno, backtesting probablemente no, más bien market replay. Es decir, como si ese día yo hubiese operado directamente, pero se va reproduciendo como una película. Pero con la ventaja como tal de que no puedes ver qué va a pasar más adelante. Es decir, es como una película y no sabes qué va a pasar. Entonces es como si estuviese operando en un día con el mercado abierto como tal. Pero ¿qué pasa? Tras tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, muchísimo tiempo, horas, básicamente días sin yo dormir, que me quedo hasta madrugada haciendo backtesting, estudios como tal, empecé a meter un poco más de matemática directamente. Porque ¿qué es lo que te dicen las academias? Tú dale, sigue, dale, que en un punto, si no te rindes, vas a conseguir la consistencia y vas a ser rentable. Pero yo me fui un poco más a evidencia empírica y empecé a meter matemática y estadística. Me di cuenta que sí, es factible de que tú de repente puedes ganar una semana como tal. Puedes incluso tener una racha seguida de operaciones buenas, dependiendo de lo que tú hagas. Ojo, cuando yo hablo de a corto plazo, yo me refiero a todo. O sea, lo que es futuros, forex, todo ese tipo de, por decirlo así, índices o mejor dicho, productos financieros, ¿verdad? A los que se incita a operar a corto plazo. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Que tú puedes tener, sí, rentabilidad básicamente en una semana, a lo mejor 2, etcétera. Luego hay una cierta recaída, se vuelven a ajustar los balances y continúas así y tal y todo. Pero realmente, al pasar el tiempo, cualquier estrategia que tú tengas, así te dé resultados ahorita, va a fallar. Esto es algo que ellos mismos lo dicen, pero yo lo que quiero que entiendan es que no es rentable hacer day trading. Es mucho más inteligente y de hecho el sentido común se guía mucho más por el tema de operaciones a largo plazo, tipo Warren Buffett, Peter Lynch, todo ese tipo de grandes inversores, que los que operan a corto. Piensen una cosa, ¿cuándo ustedes han visto a un day trader controlar un fondo de inversión grande con el pasar del tiempo y que siga en pie? No existe, prácticamente, o sea, no hay como tal. Cuestiónense y pregúntense todo ese tipo de cosas. Mucha gente también me decía a mí, por ejemplo, el tema de los bots. Gente que compraba bots, que son algoritmos, programas, que con ciertos patrones, ciertas reglas que aparecen, entran al mercado y te generan ganancias. Pero a la larga, esos robots terminan fallando. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Por ejemplo, en el libro de El inversor inteligente de Benjamin Graham, él describe como tal el mercado como un ente maníaco depresivo, como si tuviese una personalidad propia y muy errática, ¿verdad? Entonces, fíjense una cosa, si los robots hasta terminan fallando, que son con algoritmos y todo, ustedes pregúntense si una persona humana con sentimientos, con emociones, ¿es mejor o peor? Lógicamente va a costar mucho más. Y recalcando, siempre termina fallando los robots. Como tal, siempre terminan fallando. Entonces, ¿qué nos dice eso? Los robots siguen ciertas reglas como tal, entran, operan, ganan y pierden hasta un punto en el que ya son obsoletos, ¿verdad? Si te fijas, nosotros hacemos lo mismo, o es lo mismo que nos dicen las academias que debemos hacer. Estas reglas, respetas estas reglas y entra. Y es lo mismo. Y sin embargo pretendemos que nosotros vamos a batir al mercado como tal, a los grandes inversores, a Wall Street en general. Y eso es algo poco realista. O sea, lo digo en base a experiencia como tal. No se puede, digamos, vivir de ilusiones como tal. Hay que poner el raciocinio, hay que poner el sentido común encima de la mesa si realmente se quiere hacer dinero con el tema de la bolsa de valores, ya sea cual sea, en cualquier país, en cualquier sitio como tal. Entonces, recalcando eso como tal, yo quiero hacerles ver que si van a entrar en este mundo, ahórrense
el tema del day trading a corto plazo. Ahórrenselo, porque van a perder su tiempo y su dinero. Si realmente ustedes lo quieren experimentar por cuenta propia, quieren verificar si funciona o no, que yo no he dicho que no se puede hacer dinero, sí se puede, pero se convierte ya más en algo de especulación a ser un inversor como tal. Véanlo de esa manera. Cuando hablamos de corto plazo, ya se habla directamente de ser un especulador en vez de un inversor. Empezando por ahí. Entonces, ¿qué les pido yo? Para que ahorren su plata, que no gasten los miles que yo tuve que gastar en esos cursos, esos gurús, etcétera, tal, y no sé qué más. No se metan directamente ahí. Investiguen primero. Como digo, toda esa información de lo que dan las academias, que puede costar miles, está literalmente en YouTube. Búsquenlo. Estrategias con indicadores de las MACD, las BB, las EMA de 100, la EMA de 200. En este caso las gráficas TICS, gráficas de vela. Todo eso está. La FIL como tal, que es la línea regresiva de 89 periodos, si no me acuerdo del todo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Todo está ahí. Pueden aprenderlo sin pagar un peso, literalmente. Y segundo, si ustedes deciden hacerlo y deciden meterse en esa parte, en ese mundo del trading, como yo lo hice en su momento, háganlo para que ustedes mismos sean conscientes y estén tranquilos por dentro y experimenten todo. Como yo les comentaba, sí se puede hacer dinero. Realmente pero o sea, una persona entre 1 millón puede que a lo largo del tiempo sí se mantenga con ingresos constantes. Pero la realidad es que sí, tú puedes hacer poco dinero, pero lo pierdes después. Entonces, esto puede pasar con diferentes marcos temporales. Puede ser que ganes una semana, la otra lo pierdas. Puede ser que ganes un mes, el otro pierdas. Puede ser que incluso tengas una racha de 2 meses, 60 días seguido. Pero luego baja. Usualmente baja. Porque el mercado siempre se comporta de una manera distinta y nunca sabes lo que va a pasar como tal. Nunca lo vas a saber directamente. De hecho, hasta los mismos informes de estos brokers que existen, ellos dicen y muestran que el 90 y pico %, si no más, de las personas pierden el dinero en una media de 2 meses en adelante, como tal. Y las medias estándar en que ellos pierden, o la cantidad de dinero que pierden, es entre 2.000 y pico a 6.000, que son cuando quiebran cuentas y no vuelven más, básicamente. Pregúntense por qué pasa esto. Pregúntenselo como tal. Una cosa que yo comprendí hace mucho tiempo es que con todo el tema de Wall Street, ellos básicamente, ¿qué es lo que buscan hacer? Los brokers hacen un marketing brutal con respecto también a operar a corto plazo, y al fin y al cabo es como la película El Lobo de Wall Street. No importa si tú ganas o pierdes, ellos cobran por comisión. Entonces eso es lo que a ellos les interesa. Básicamente los bancos asociados con estos brokers ganan millones y millones al día, simplemente con las comisiones de las transacciones que se hacen. Y si tú llegas a ganar, te van a llamar o te van a decir, mira, ahora compra estas acciones, tal y no sé qué más y toda la cosa, pero rápido, sube y vende aquí rápido. ¿Y qué pasa? Ahí se llevan otra vez comisiones. Y si tú pierdes, esa es la bolsa, es el riesgo que tú corres. Entonces, esta filosofía a largo plazo de todo ya directamente, viene desde Wall Street directamente y de los brokers como tal. O sea, la misma gente que ha hecho ese marketing agresivo con respecto a eso. La mayoría de la gente que vende cursos de trading como tal o sea, day trading directamente, pregúntense una cosa. Si esa gente fuese realmente millonaria, si realmente esas personas estuviesen haciendo lo que ellos dicen, no estarían vendiendo cursos porque simplemente son buenas personas y porque simplemente los quieren mucho sin siquiera conocerlos. Estarían viviendo su vida, disfrutando lo que saben hacer, porque para eso es lo que uno trabaja.
justamente para poder llegar un día y retirarse. ¿Por qué están tan empeñados? ¿Por qué hay tanto marketing? ¿Por qué hay tanto marketing agresivo con respecto a todo este tipo de cosas? Porque ellos ganan de vender cursos, ganan de membresías, ¿verdad? Ganan de pruebas de fondeo, por ejemplo. Parte de los negocios está en lo que uno paga en pruebas de fondeo directamente. Que tienen reglas que unas sí son lógicas, pero otras son contraproducentes, que de por sí complican que una persona pueda progresar en esa cuenta y que tarde o temprano haga que quiebre. Entonces paga de nuevo un reseteo, una cosa, o vuelves a pagar para presentar la prueba desde cero. Entonces, quiero que entiendan eso como tal. Así como he dicho estos detalles, hay muchos más, pero no creo que me alcance todo el video para podérselos explicar completo. En todo caso, puedo hacer una segunda parte directamente, hablando de otro tipo de cosas, ya tocando un poco más de profundidad el tema de inversión a largo plazo, que sí es la más coherente, la más sensata y la que, fíjense una cosa, el 95% de las personas que hacen day trading pierden el dinero como tal. Ahora, directamente, el 90% de las personas que lo hacen bien en inversiones en acciones a largo plazo terminan ganando dinero. Para que lo piensen, que lo hacen bien, porque ahorita, por ejemplo, toda la euforia con el Bitcoin, las acciones que siguen subiendo, los índices que siguen subiendo, S&P 500, Nasdaq, etc. Si tú haces un análisis correcto, te darás cuenta de que esos mercados están sobreextendidos. El valor no corresponde con la productividad de activos reales. Básicamente no es sostenible. Por los análisis que yo también he hecho, se ve que estamos en una burbuja bursátil. Entonces tarde o temprano eso va a estallar. Porque los precios que hay hoy en día, los máximos históricos que se están obteniendo en los índices como tal, y ciertas acciones que están subiendo masivamente, no corresponden con la realidad. Entonces, el 90 y pico % de la gente termina ganando si lo haces bien. Si no dejas que las emociones te afecten y cometas errores a la hora de invertir en acciones, por ejemplo. Como digo, todo el mundo ve que eso está subiendo, compran un precio súper sobreextendido, corrige el mercado, pierden en un momento 50-60% de la cartera, por ejemplo. Entonces, eso para que lo vayan pensando. Yo, por ejemplo, si ustedes quieren, yo puedo subir videos tutoriales de cómo hacer esa estrategia en el trading, cómo se usa la plataforma y todo. Aunque, obviamente, siendo honesto con ustedes, no lo recomendaría. El que quiera hacerlo puede hacer. Incluso ni siquiera hace falta que yo monte esos videos, ya están en la misma plataforma. Pero lo que quiero es darle esa semilla de conciencia de que si uno se va con el sentido común, entiende por dónde van los tiros, como decimos nosotros, ¿verdad? Y piensa en una cosa. Si tú eres un inversor a largo plazo que compra acciones, justamente en esta crisis que estamos ocurriendo ahorita a partir de todo lo que pasó en el 2020, obviamente lo que voy a decir es muy superficial, pero piensen en ello. Las acciones van normales. Viene la crisis y todo baja. Mientras todo el mundo está vendiendo por el susto, por el miedo, los inversores inteligentes, cuando han investigado y han hecho un buen trabajo a nivel de análisis fundamental de ciertas acciones, para ello es una ganga, porque se ponen más baratas. Entonces, mientras tú más barato compres, mayor beneficio obtienes en el futuro, básicamente. Entonces, ¿qué se puede deducir de esto? Tú compras cuando estás barato y nunca vendes. O vendes cuando ya las fundamentales de la empresa hayan cambiado. Pero si esa empresa tiene una buena dirección, los accionistas principales compran sus propias acciones, etc., todo ese tipo de cosas significa que puede seguir creciendo mientras los análisis fundamentales sigan estando correctos. Y eso es una buena inversión en bolsa en el nivel de largo plazo en acciones. ¿Entienden? Y ahí $1,000 se pueden transformar en 30,000, 50,000.
en unos pocos años, 3, 5, 10 años. En cambio, unos $1000 directamente en futuro, el SP500, se te van en 2 trades que hagas mal por el tema del margen, que son $500 cada margen. Y así se fue. Así se fue, como tal. Entonces, piensen en eso. Piensen en el tema a largo plazo. Mientras tú compraste barato, porque toda la gente tenía miedo y hizo que el precio bajara, cuando sube, estás tranquilo, porque sí, el mercado corrige de vez en cuando. O sea, cada cierto tiempo el mercado corrige un 10%, un 20%, un 30%, incluso puede llegar hasta un 40 y pico por ciento, como tal, o más. Y esos son justamente los momentos en que uno aprovecha para comprar una buena acción. En cambio, si baja un 10%, tú estás tranquilo, porque tú compraste en un nivel de repente más bajo, por decirlo de cierta forma. En cambio, la gente que hace day trading, en esa volatilidad que hay en el mercado hoy en día, justamente producido por ello mismo, por tanta participación agresiva de compra y dame al mismo momento, se vuelven locos. Tanta volatilidad, una pequeña consolidación directamente. A ti como inversor a largo plazo no te importa. El mercado puede bajar, pero sabes que a la larga va a subir si has hecho bien el trabajo. En cambio ahí se forma una pelea toda loca para los inversores de day trading como tal, y resulta que pierden todo. Porque empiezan a especular si va a subir 2 puntos, si va a bajar 2, si va a subir 4, si va a subir 10, bajar 10. Y el estrés que conlleva diario en luchar en esas zonas que siempre van a haber, me parece algo insensato. Porque es una lucha diaria, como tal. Ahí, en una pequeña consolidación que siendo inversión de largo plazo, no te importaría. No te importaría como tal. Tú estás tranquilo. Mientras eso baja como tal, y si baja a un buen nivel, tú aprovechas y compras más todavía para remate. Y luego continúa subiendo, etcétera. Mientras todas las demás personas se andan matando en el medio de una tendencia, en una consolidación, en un área de distribución, etcétera. Entonces pónganse a pensar todo eso, todo ese tipo de cosas, como tal. Ese es el consejo que yo les puedo dar directamente. Si quieren, pueden haber muchos más videos hablando de este tipo de temas, en general, inversión a largo plazo, de economía. También he leído mucho, he estudiado bastante cosas de economía pura directamente, y todo el tipo de temas relacionados con el emprendimiento y con todo este tipo de cosas. Entonces, gente, por aquí dejo el video directamente, véanlo, analícenlo. Cualquier cosa me pueden decir en los comentarios qué les pareció, si creen que hay fundamento en lo que digo, si no, defendiendo su posición con respecto a los que creen que sí o los que no. Y ahí se ve directamente. Como digo, la gente que le puede interesar el tema del day trading, puedo subir pequeños videos para explicarle cómo son esas estrategias para que no tengan que pagar miles de dólares a empresas como tal, que ese es su negocio. No viven del trading, viven de hacer cursos diciendo que vas a poder vivir del day trading. Y no hay otra verdad sino solo ese. Entonces, mi gente, hasta luego y que les vaya bien.